Saludos, ingenieros, compañeros. En este día voy a exponer el tema de lo que es los principios generales de la administración. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y este tema es correspondiente a la asignatura de Gestión de TICs. Estamos conformados por 4 personas. Guevara Reyes Josué, Naula Costa Mario, Cando Díaz Marisela y Alvarado Alciba Robin, quien les habla. ¿Qué son los principios generales de administración? Antes de conocer cada uno de estos principios, nosotros debemos conocer netamente el concepto de lo que es principios y lo que son administraciones. Uno quizás al escuchar la palabra principios se imagina como el inicio de algo o el emprendimiento de una cosa, pero no, en realidad principios se está refiriendo a otra. Al igual con administración, que es lo primero que se nos viene a la mente al escuchar la palabra administración. ¿Qué son los principios? A instancias de la ética, los principios son aquellas normas o reglas que sirven para orientar el comportamiento del ser humano. Los principios no son otra cosa más que aquellas cosas que el ser humano necesita para crecer personalmente y pues tener una comunidad, tener una mejor calidad de vida y con la finalidad de vivir feliz. Y ahora, ¿qué es administración? Como nos dice este concepto, la administración es el acto de gobernar, ejercer autoridad y disponer de un conjunto de bienes, de una institución o de una nación. Existen diversas ciencias o disciplinas que se derivan de este concepto de administración. Por ejemplo, la administración de empresas, que prácticamente esta estudia la organización que gestiona los recursos, procesos, ¿no? Entonces, esta es la administración de empresas. También existe la administración pública, ¿no? Que esto es un conjunto político a nivel comunal, regional, nacional, etcétera, ¿no? La administración militar, que también puede comprender lo que son las finanzas y también los juicios, entre otras cosas. Ahora que conocemos un poco del concepto de ambos, de principios y de administración, ¿qué nosotros entendemos de principios de administración? Prácticamente, como nos dice Henry Fayol, ingeniero teórico en la administración de empresas, existen 14 principios que deben de tomarse en cuenta al inicio de un emprendimiento o dentro de una empresa como tal. El primer principio es la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación de los intereses particulares al interés general, la remuneración, la centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad del personal, la iniciativa y la unión del personal. Conoceremos cada uno de estos principios, ciertos puntos importantes a considerar, entre otras cosas. Iniciamos con el primer principio, que es la división del trabajo. El concepto nos dice que la división del trabajo es la fragmentación de una actividad en distintas tareas, que juntas pueden componer el trabajo en menos tiempo, aportando varios beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? El primero es una mayor producción, obviamente, directamente proporcional a la cantidad de personas que nosotros tenemos ejecutando distintas actividades, vamos a tener una mayor producción. La reducción de esfuerzos, y esto es obvio, mientras más personas trabajemos, cada una va a tener un menor esfuerzo que hacer si tenemos un solo objetivo. El ahorro de tiempo es lo mismo que con la reducción de esfuerzos. Vamos a terminar nuestro trabajo en menos tiempo. Vamos a tener capacidades diferentes, ¿no? Porque cada uno se puede especializar en una capacidad, ¿no? Dependiendo de lo que esté realizando, y esto nos lleva a que nosotros también tengamos mejores destrezas, especializarnos en esa capacidad y tenerlo como una destreza para futuro. Continuamos con el segundo principio, que es la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Como nos dice Oxford Language, autoridad es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas subordinadas. Esto hablando en términos empresariales. También puede ser la autoridad en el derecho de mandar y en el poder de hacerse obedecer. Ahora voy a hablar de los puntos a considerar para uno tener autoridad. El primer punto importante, no existe la autoridad sin responsabilidad. ¿Qué se refiere a esto? La responsabilidad es como una sentencia de la autoridad. ¿Por qué? Porque tiene un contrapeso indispensable, ¿no? Y esto puede suceder en una consecuencia natural. Si uno no tiene autoridad con responsabilidad, pues obviamente puede estar implicándose en lo que nos lleva a las sanciones, que es el segundo punto importante.
La sanción de los actos de autoridad forma parte de la buena administración. Dicha sanción es muy difícil aplicar, sobre todo en las grandes empresas. También debe considerarse el valor personal y el alto valor moral que debe tener uno para imponer lo que es la autoridad. La disciplina. La disciplina es la capacidad de las personas de poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas con sus vidas en general. ¿Esto qué quiere decirnos? Que la disciplina son pactos sin discusión previa, son capacidades de cumplimiento necesarias para los negocios. La disciplina es muy importante a la hora de alcanzar nuestras metas, ya sean personales como laborales. ¿Qué es una unidad de mando? La unidad de mando es un principio de gestión el cual indica que un empleador debe recibir órdenes de un único superior. ¿Qué debe de tener ese superior? Agilidad para tomar decisiones, evitar dificultades, evitar la dualidad de mandos y asociarse con su entorno. En el caso que recibamos órdenes de dos o más superiores, la unidad de mando se ha perdido. ¿Qué es la unidad de dirección? La unidad de dirección es la operación que se refiere a que todas las operaciones que tengan un mismo objetivo deban ser dirigidas por un solo gerente. ¿Cuál es la diferencia entre unidad de mando y unidad de dirección? La unidad de mando depende del funcionamiento del personal y no deriva de la unidad de dirección. ¿Qué es la unidad de dirección? Se crea mediante un cuerpo social y es un solo jefe, un solo programa. La subordinación de los intereses particulares al interés general. El interés personal, el interés general. Es decir, la prioridad es impulsar la organización a cumplir su objetivo. ¿Cómo pudimos cumplir nuestros objetivos? Dando un buen ejemplo de parte de los jefes, tener convenios equitativos y atenta vigilancia a nuestros subordinados. La remuneración del personal. La remuneración del personal constituye el precio del servicio prestado. Debe ser equitativa y en todo lo que sea posible dar satisfacción a la vez al personal y a la empresa, al empleador y al empleado. La apreciación de los factores que dependen de la voluntad del patrón y del valor de los agentes. Existe un conocimiento profundo de los negocios, criterio e imparcialidad. Nos ocuparemos más adelante a propósito del reclutamiento, de la apreciación del valor de los agentes. Para concluir con el principio de la remuneración, solo nos queda referirnos. Mediante el modo de retribución se busca generalmente lo siguiente. 1. Que se asegure una remuneración equitativa. 2. Que estipule el celo, recompensa o el esfuerzo útil. El tercero es que no pueda conducir a excesos de remuneración rebasando el límite razonable. Los obreros, los diversos modos de retribución usados para los obreros son el pago por jornal, el pago por tarea o el pago por pieza. Estos tres modos de retribución pueden combinarse entre sí y dar lugar a importantes variantes mediante la introducción de primas, participación sobre los beneficios, subsidios en especies y menciones honoríficas, entre muchas otras. El pago por jornal. Este sistema el obrero vende al patrón de acuerdo con un precio previamente fijado, un día de trabajo en condiciones determinadas. El pago por tarea. En esta modalidad, la remuneración del salario depende de la ejecución de una tarea determinada fijada de antemano. El pago por pieza. En el sistema el salario es limitado, pues se halla en relación con el trabajo efectuado. Muy bien, las primas. Vamos a continuar viendo lo que son las primas. Para interesar al obrero en la buena marcha de la empresa se añade a veces a la tarifa por jornal, por tarea o por pieza un suplemento en forma de prima. Prima por asiduidad o a la actividad o por la marcha regular o de las maquinarias o la producción o la limpieza, etc. La importancia relativa de estas primas, su naturaleza y las condiciones estipuladas por su función son extremadamente variadas. Muy bien, vamos a ver lo que son. Este sistema establece cierta correlación entre la prosperidad de la empresa y el salario del minero. Se argumenta en su contra que induce al obrero a la limitación de la producción para obtener la elevación del precio de venta. Participación de los beneficios. Obreros. La idea de hacer participar a los obreros en los beneficios es muy seductora. Induce a creer que su aplicación ha de surgir de la conciliación entre el capital y el trabajo.
Ahí viene también, observaremos en primer lugar que no puede ser aplicada en las empresas que no tienen propósito de lucro. Tienen por considerar las empresas económicas prósperas, en ninguna de ellas es mayor el deseo de conciliar y armonizar el interés del obrero y del patrón. En industrias mineras y metalúrgicas francesas, sin embargo, no conozco que estas industrias ningún caso de aplicación nota del sistema de participación de los obreros en los beneficios. Ahí viene también, es de hacer notar que en el aumento de los salarios, que en la mayor parte de los grandes negocios se ha producido en los últimos 20 años, representa una suma total superior al monto de los dividendos de distribución al capital. La participación neta real de los obreros en los beneficios de las grandes empresas no ha entrado aún en la práctica de los negocios. Jefes medianos. La participación de los capataces, jefes de taller e ingenieros sobre los beneficios de la empresa no está mucho más adelantada que la de los obreros. Sin embargo, la influencia de estos agentes sobre el resultado de la empresa es más considerable. Y están regularmente interesados en los beneficios, no pueden ser sino la fórmula de la participación, es difícil de determinar. Altos jefes. Es menester elevarse hasta las esferas directivas para hallar una categoría de agentes frecuentemente interesados en los beneficios de las grandes empresas. Por sus conocimientos, por sus ideas, por su acción, el jefe de la empresa tiene una influencia considerable sobre los resultados generales y es natural, en consecuencia, que se trate de interesarlos en ellos. Los subsidios en especie. Poco importa que el salario se componga únicamente de dinero o que comprenda diversos complementos, como ser la calefacción, alumbrado, etc. Por otro lado, no hay ninguna duda que las empresas serán tanto mejor servidas cuanto más rigurosos sean sus agentes. El patrón debe cuidar de la salud, fuerza, moralidad y estabilidad de su personal, aunque más no fuese el interés mínimo del negocio. Estos elementos contribuyen a la buena marcha de un negocio, no se adquieren únicamente en el taller. Se forman y se perfeccionan también principalmente fuera de él. Ahora esa categoría, en esta categoría de medios están comprendidas las obras de previsión. Las satisfacciones honoríficas solo se acuerdan en las grandes empresas. Todos los beneficios de retribución que pueden mejorar el valor de la vida del personal y estimular el celo de los agentes, que todas las categorías deben ser objeto de una continua atención por parte de los agentes. La centralización. La centralización es el fenómeno jurídico-político que consiste en reservar las decisiones y funciones públicas en manos del Estado. Pero también hay otra parte, la descentralización. Es todo un proceso que traslada los asuntos del capital del Estado a entidades locales. Enfoquémonos un poco más en la centralización. La centralización, la organización centralizada delega poco y conserva en los altos jefes el máximo control, reservando a estos el mayor número posible de decisiones. Perfecto. Ahora, mientras que en la descentralización, descentralización es la facultad que se le atribuye a determinadas entidades públicas para gobernarse por sí mismas, mediante el otorgamiento de funciones específicas que son ejercidamente autónomas. La jerarquía, veremos lo que es la jerarquía después de la descentralización. En el griego, donde encontramos el origen etimológico de la palabra jerarquía, que viene del vocablo hierarquía, que es un fruto de la suma de los términos hieros, que puede traducirse como sagrado, y arquei, que significa orden. La jerarquía es un orden de elementos, que de acuerdo a su valor, se trata de la gradación de personas, animales u objetos según su criterio. La jerarquía, por lo tanto, supone un orden descendente o ascendente. El concepto suele ser asociado al poder, que es una facultad para hacer algo o el dominio para mandar. Quien ocupa las posiciones más altas de la escala jerárquica tiene poder sobre los demás. Las empresas son organizaciones jerárquicas, en una estructura simplificada. El dueño es quien ocupa el lugar más alto de la jerarquía. Nadie toma decisiones sin su consentimiento. Detrás se ubican los gerentes, los jefes de divisiones y finalmente los empleados, sin nadie accesar. El gobierno de un Estado también tiene una organización jerárquica, aunque matizada por la obligación de respetar diversas normativas y procedimientos constitucionales. En una república presidencialista, el presidente es quien ordena a los ministros y estos a su vez pueden mandar a los secretarios. La vía jerárquica es el camino que siguen pasando por todos los grados de jerarquía. Existen muchas operaciones cuyo éxito depende de una ejecución rápida. Un ejemplo,
Supongamos que se trata de poner en relación el servicio F con el servicio P, que veremos en la próxima gráfica. En una empresa cuya jerarquía representa por la doble escala G, A y Q, siguiendo la vía jerárquica será necesario ascender de escala desde F hasta A, luego descender desde A hasta P, deteniéndose en cada peldaño, subir después de la P hasta la A y descender desde la A hasta la F, para volver al punto de partida. Es evidente mucho más simple y más rápido ir directamente desde F a P, siguiendo el camino directo F-P, y esto es lo que se hace más a menudo. El principio jerárquico quedará salvaguardado si los jefes E y O han autorizado a sus agentes respectivos, que se encuentran en la F y P, a entrar en relaciones directas. Y la situación quedará completamente regularizada si F y P informan inmediatamente a sus jefes respectivos sobre lo que han hecho de común acuerdo. Si F y P quedan de acuerdo y sus operaciones son aprobadas por sus jefes inmediatos, las relaciones directas pueden proseguir desde el instante en que el acuerdo desaparece o la aprobación de los jefes. Faltan las relaciones directas, cesan y la vía jerárquica queda inmediatamente restablecida. Tal es el régimen que ha hecho que exista en la gran mayoría de los negocios. Implica el hábito de cierta iniciativa en todos los grados de la escala jerárquica. La equidad dice que es el resultado de la combinación entre benevolencia y justicia consecuente. Esto nos lleva a la igualdad. Nuestro organizador gráfico nos indica que la equidad genera un buen trato personal con voluntad, el interés personal se impone. Bien, lo que nos quiere indicar en este organizador gráfico es que en una organización, cuando se genera una equidad en a cada uno de sus empleadores, sus empleados a sus colaboradores, en este caso se genera un buen trato y crea un ambiente confort donde se genera la mayor parte posible un mejor diálogo, una mejor aceptación por parte de criterios de los trabajadores hacia sus empleadores. Bien, el personal con voluntad, todo esto es una consecuencia en la cual cada uno de los trabajadores crea en sí una voluntad propia en la cual dar su mejor esfuerzo en el trabajo posible. El interés general se opone, donde el interés es común en una organización. Los propósitos son poder llegar a cabo el cumplimiento de los objetivos. La estabilidad del personal. La estabilidad en el trabajo es primordial para nuestro correcto desempeño. A veces no se cumplen todas las partes para estar cómodos, pero sí la mayoría de ellas funcionan bien. Servirá para que disfrutemos del trabajo y no pensemos en cambiar de empleo. Bien, el beneficio de la estabilidad genera una adaptabilidad en la cual el empleador va a tratar de sentirse adaptable a la organización o al lugar o al puesto de trabajo, en donde como consecuencia de esta la empresa podrá tener una prosperidad a largo plazo. También mejora el desempeño, ya que crea un ambiente agradable, un ambiente laboral conforme para que la gente pueda tratar de entregar lo mejor de sí. Y terminamos con la confiabilidad, en la cual cada uno de sus empleadores podrá tener la confianza en demostrar su talento, en este caso en cada una de sus acciones. La iniciativa. Proposición o idea que sirve para iniciar alguna cosa. Capacidad para idear, inventar o emprender. En nuestro organizador gráfico nos indica que se aprecia en los momentos difíciles. La iniciativa que tiene cada uno de los empleadores o el talento de demostrar o de salir a flote en los momentos difíciles, en optimizar recursos en este caso, genera un ambiente aceptable por parte de los gerentes o empleadores. Puedes asegurar el éxito de un proyecto. La iniciativa o tener ese afán del cumplimiento, más que nada, puede asegurar el éxito en cada uno de los proyectos establecidos. Un jefe que inspire la iniciativa es superior a otro. Más que un jefe, es un líder. Es aquella persona que con su experiencia, con su conocimiento,
ayuda a que una organización pueda salir a flote teniendo la iniciativa y escuchando siempre a las demás personas, ya que toda palabra, toda experiencia que se pueda absorber siempre es de buen grato. Entonces el jefe se inspira en la iniciativa. Es superior a otro por el cargo que obtiene, pero a su similitud es quien ayuda a las demás personas a que puedan seguir un mismo sendero. La unión del personal se constituye gracias a la armonía de todo el personal. Este permite que las comunicaciones sean mutuas entre todas y para todos. No dividir el personal, no abusar de las comunicaciones estrictas. Bien, la unión personal más se genera cuando en un determinado departamento cumplen diversas funciones. Es decir, en un área tienen diferentes funciones cada una de las personas encargadas de esta área. Entonces, el dividir o crear a veces falsos comentarios o el crear a veces una iniciativa negativa en la cual pueda dividir el personal genera un desconforme en lo que son las actividades realizadas. Por ejemplo, cierta persona no puede cumplir por no llevarse con tal persona, por impedir pedirle conocimiento o por impedir pedirle lo que son informes, información. Entonces, no genera en nada la división de un personal. No abusar de las comunicaciones estrictas. Siempre toda persona en una organización tiene un jefe o una jefatura o un líder, el cual acepta cada uno de los comentarios de las personas. Como lo dije anteriormente, ninguna palabra en ciertos casos es en vana, sino es que siempre es aceptable, ya que puede ser una iniciativa en pos mejora de la organización. En este caso, la unión del personal siempre genera ese ambiente conforme laboral. Como lo dije en anteriores diapositivas, la unión del personal en una organización es la parte esencial para cumplir el objetivo de ella. Como conclusión, toda parte en una organización es esencial. No hay un rol que se pueda decir con el sentido de humillarlos. Desde el conserje hasta el gerente general cumplen las especificaciones, las actividades y son esenciales en una organización. Los parámetros de la administración siempre tienen que ser entre equidad, puede ser en equidad y puede ser también en la unión del personal, ya que en una organización existe la equidad de personas, la igualdad de personas, el respeto, la confianza que genera iniciativa y que puede generar una mejora para la organización. La unión de personas, igual que ella, también genera aquellas actividades, el cumplimiento de actividades establecidas. Entonces, una administración eficaz es una administración donde crea un ambiente laboral grato.